Hola, antes de empezar el vídeo lo que quería decirte es que ya tengo mi nueva página web. Entonces te invito a que te pases por ella, te dejo el enlace, verás que es totalmente nuevo y es un enfoque totalmente diferente. Mientras que hasta ahora tenía una página más dedicada al libro que había publicado, Vuelo a la Libertad, pues por supuesto también en mi blog, regresiones, ahora está más enfocada al trabajo que hago, contando con esos libros, también con libros que recomiendo, contando por supuesto con el blog y te invito a que la veas y que te suscribas, porque así de esa forma, cada vez que publique algo nuevo, pues también tendrás noticias, porque quizás también empiece a publicar algunos artículos sin vídeo sobre temas de crecimiento personal, desarrollo, etcétera, etcétera, y quizás te interese conocerlos. Así que esto era lo único que te quería decir. Y ahora te dejo con el vídeo. Muchas gracias. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Hoy hablaré, como dice el título, que la ilusión es más importante que la técnica. Y mi experiencia en relación con esto que tengo en regresiones. Quiero hacer algunos vídeos explicando un poco esta relación porque en realidad siempre hablo de mi experiencia en relación con lo que he visto ahí, pero bueno, pues quiero centrar un poco más la atención sobre este punto. ¿Por qué este vídeo? Bien, como siempre, vuestros comentarios son los que me van guiando, mostrando el camino, o el camino que creo que debo seguir, y hay unos cuantos vídeos que están pendientes, como por ejemplo la maldad, el alma, y bueno, pues son cosas que poco a poco van saliendo y hoy va a salir este. ¿Por qué hoy este? Pues muy sencillo, porque en comentarios pasados, hablando sobre los distintos problemas que tenemos para lograr nuestros objetivos en la vida, nuestros deseos, pues salían diversas cosas que hay que trabajar. Y una persona comentaba si no era suficiente con la ley de la asunción. Y yo dije que bueno, que es que hay más cosas que simplemente eso. Pero por el tono, pues me pareció que podía ser interesante abordar este tema, ya que podía ayudar a entender ciertas cosas que nos vamos tropezando todos cuando intentamos mejorar, crecer, asistimos a cursos, seguimos ciertos expertos, no voy a llamarlos maestros, e intentamos avanzar en nuestra vida. Entonces, dentro de este vídeo, pues voy a hablar de los siguientes puntos. Primero, sobre lo que nos acontece. Con ello quiero explicar lo que nos lleva a todo esto, ¿no? A esa búsqueda. La realidad de nuestros problemas con las técnicas, que vamos tropezándonos, lo que sucede. La realidad de donde realmente está el éxito, por eso el título de este vídeo. Lo que aprendí en relación a todo esto en regresiones. Y los dos pasos básicos de la claridad y el logro. Entonces, hoy quería abordar esto con este guión para intentar aclarar este punto, porque creo que más o menos cuando llevas unos cuantos años, o más de unos cuantos años, bastantes, pues yendo y viniendo de teorías, de expertos, de libros y unas cosas a otras, pues termina siendo necesario, pues de una manera u otra, darnos cuenta de algunos detalles que son importantes que muchas veces creo que no nos damos cuenta. Así que hoy hablaremos de todo esto si te parece bien. En primer lugar, lo que nos acontece. Bien, nosotros tenemos una necesidad de encontrar soluciones. No todo el mundo se plantea las mismas cosas. Normalmente las personas, cuando les va bien la vida, de forma natural no se plantean nada. De forma natural no hacen sus estudios, cursan sus cosas, encuentran trabajo, no lo encuentran, van de un sitio a otro y no se plantean grandes cosas. Pero hay personas que, bueno, por su propia dinámica o por la razón que sea, o por ciertos momentos, edades que hay, ya lo comenté una vez, hay edades, una es en torno a los 15 años, por ahí, otra a 35 40, otra en torno a los 55, por ahí, donde las personas tienen unos movimientos internos, energéticos o como se quieran llamar, que se empiezan a replantear cosas. Pero hay personas que pasan por su vida sin plantearse nada.
y viven bastante más tranquilos en este sentido. Pero las personas que se plantean estas historias pues empiezan a buscar otras soluciones, otros caminos. Empiezan a buscar técnicas y métodos que les puedan ayudar a satisfacer esa necesidad interna que tienen, ya sea de respuestas, ya sea de logros, ya sea de felicidad, ya sea de lo que sea. Y entonces en esta búsqueda te vas tropezando pues con autores, con técnicas que te enseñan en determinados seminarios o cursos, y estamos hablando, por supuesto, siempre de cuestiones que son un poco difíciles de medir. Quiero decir, cuando yo en el título te digo que la ilusión, y cuando digo ilusión me refiero a anhelo, deseo, aspiración. He puesto ilusión porque me ha parecido que era la palabra más adecuada, pero cuando tú te enfrentas a esto, a esta necesidad, a esta búsqueda, a esta ilusión, pues estamos hablando de cosas que no son muy mensurables. Quiero decir, si vas al deporte, y por ejemplo, hemos hablado una vez de ello, porque ya te dije que me gusta la parte psicológica de ese juego, el tenis, pues hay una serie de técnicas. Si no tienes una buena técnica, por mucha ilusión que tengas, no vas a ir muy lejos. Pero también es cierto que por muy buena técnica que tengas, si la ilusión no te mueve, pues tampoco llega muy lejos. Por eso casos históricos de tenistas que han vuelto ya muy maduros y se han hecho con el número 1 ahí del top 10, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la ilusión. La técnica la tenían, pero muchas veces la ilusión se te va y por mucha técnica que tengas se te pierde. Pero estamos hablando de cosas más o menos mensurables, más o menos que puedes medir, más o menos que tienes algo que te dice una pauta. Pero ¿qué pauta te está diciendo cuando estás haciendo cursos o estás haciendo formación? Pues eso, la ley de la asunción, libros como eso, o la ley de la atracción, y haces formación sobre estas cosas, o el Ho'oponopono, o Reiki. ¿Dónde está la medida? ¿Dónde lo mides? Ahí la medida es más complicada. Por eso te digo que ahí es más importante la ilusión que la técnica. Y ahora lo veremos por qué. Pero quiero dejar muy claro que respeto la técnica y sin la técnica pues muchas cosas no se harían. Pero este terreno es un poquito diferente en este sentido. Y aquí tenemos que entrar en una cuestión que es la realidad de nuestros problemas con las técnicas. En primer lugar, en este mundillo en el que estamos, de desarrollo personal, crecimiento, espiritualidad, pues hay una gran manipulación. Quiero decir, no digo que sea con mala intención, cuidado, no digo que haya mala intención en ello, porque creo que muchas veces las personas se creen realmente lo que están diciendo. Como yo, pues a lo mejor puedo estar equivocado ahora mismo y me creo lo que estoy diciendo, si no, no lo diría. Pero muchas veces esta manipulación lleva a que se retuerzan incluso los argumentos para poder tener razón. Puse un ejemplo hace tiempo de un hombre muy conocido que incluso tuvo un programa en televisión en su momento sobre el misterio, que escribió un libro sobre la Gran Pirámide. Ese es un tema que en su época yo estudié mucho. Estudié mucho el tema de la Gran Pirámide ahí en mi adolescencia y demás. Entonces, hay pocas cosas que te suenen nuevas, 4 descubrimientos actuales, pero lo estudié bastante a fondo. Y claro, tomas el libro y te das cuenta que para mantener su teoría, directamente, la palabra es así, literalmente, se ha fumado una serie de datos porque así mantiene su teoría, su idea y vende su libro. Entonces, esto pasa muchas veces cuando te vas a ciertos teóricos. Crean una esfera de conocimiento muy bien redondeada, pero para redondeada han tenido que pulir las aristas a base de eliminar información que no interesa o ignorarla directamente. Entonces esto es lo que llaman manipulación. Y hay que tener mucho cuidado porque uno de los motivos de este vídeo y del que tengo pensado sobre la maldad es que me pasaron una información y me pareció súper interesante como tema de crecimiento, si me lo planteaban, pero yo, por ejemplo, no aguanté mucho. No aguanté mucho porque empezó a explicar la persona y explicaba la importancia del discernimiento, y 100%, porque siempre te estoy diciendo eso, que la importancia es tu discernimiento, el poner tu mente en, como diríamos, hacer láminas finas todo, o sea, discernir, cuestionarlo todo, y eso ahí yo 100% de acuerdo.
pero acto seguido me dice que el tema de la maldad no existe, que es una cuestión de la percepción de las personas, que percibimos las cosas de cierta forma. Y claro, de paso me acordé de una cosa que decía Corrado Malanga sobre los alienígenas y demás, y aquello ya me sonó mal, y a lo mejor resulta que luego esto es de otra manera, pero yo ya no tengo tiempo. Directamente corté el vídeo y ya no seguí más. ¿Por qué? Porque cuando me dicen que la maldad no existe, pues sinceramente ya hablaremos de ello en su momento, pero tropieza con toda mi experiencia directamente práctica. Entonces, esto te lo encuentras así. Pero claro, tú a lo mejor no tienes esa experiencia, tú a lo mejor vas con esa ilusión y ya te metes directamente en una cosa donde creo que te van a lavar el coco. Y quizás dentro de 10 años o lo que sea después, pues después de estar ahí metido, descubres de que las cosas no son así. Y has perdido 10 años. ¿Qué es lo que pasa siempre con estas cosas? Que nos metemos en ello y no es lo peor perder 10 años, es perder otras cosas, ¿no? Otro de los problemas que hay dentro de este tipo de historias, sobre todo cuando, ahora ya no sé cómo se hace esto, pero cuando ibas a seminarios, ibas a cursos, ibas a cosas y demás, aparte de los iluminados que siempre hay en todas partes, que son muy divertidos porque el iluminado necesita estar ahí en el centro de atención y hace cosas muy raras y de golpe, pues no sé, es que tiene inspiraciones muy extrañas y demás, pero aparte del iluminado que distorsiona un poco todo esto, otra de las cosas malas en la comparación es que en ciertos casos te puedes sentir el tonto del grupo o la tonta del grupo, porque claro, como todos ven, como todos perciben, como todos no sé qué, o todos cuentan los logros maravillosos que tienen con la determinada técnica de lo que sea, y tú miras y dices, pues lo debo estar haciendo muy mal, no me debo estar enterando, o soy lo que sea. Y no. En primer lugar están, como digo, los iluminados, los que te van a contar historias, y luego hay gente que está dotada. Hay gente que está dotada. Hemos hablado antes del ejemplo, por poner un ejemplo, del tenis. Los que están ahí en el top 10 son gente especialmente dotada. Mental, física, psicológicamente, de todos son dotados. Quiero decir, han entrenado mucho, muy duro, etc. Pero es así. Y en la parte intelectual hay gente que tiene un coeficiente de 180 de forma natural y eso está dotado. Hay una cosa que es natural. Y en estas cosas muchas veces no te das cuenta de que estás en un determinado grupo y, bueno, pues tú no tienes la misma capacidad para lo mismo que otras personas. Es como contaba en otro vídeo. De conocer de personas que tienen una facilidad para lograr aquellas cosas que deseaban, que tenían, que buscaban, y te decías, bueno, ¿cómo es posible? Yo estoy estudiando, estoy haciendo mediaciones, hago esto, lo otro, y yo no tengo esa facilidad. Bueno, pues porque es así. Ahí está la importancia de lo que hablábamos, de ciertas cosas que hay que limpiar dentro, porque a lo mejor a ti no te funciona la ley de la asunción o la atracción o la de la resonancia, no porque no funcionan, sino porque dentro de ti hay cosas que están emitiendo un mensaje contradictorio. Tú estás diciendo que quiero eso, pero lo que expliqué una vez, el valor de las palabras, y por eso te dije en su momento, hice un artículo que equilibra tu lenguaje. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer qué significan para ti las palabras. Para una persona, paciencia significa sentarse tranquilamente a aguantar. Y para otra persona, paciencia significa resistir y seguir trabajando y seguir luchando y seguir para allí. O sea, quiero decir, son cosas diferentes. ¿Comprendes? Entonces tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, para ti que a lo mejor buscas dinero, pero para ti dinero, dentro de ti, a nivel profundo, es dolor. Y claro, si no analizas dónde están las raíces de lo que significa para ti dinero, ¿qué estás haciendo? ¿Te quieres suicidar cuando es dolor? No, no lo vas a lograr. Ahí está una de las dificultades que tiene esto, precisamente. Y por eso hablábamos de esta cuestión de que no era suficiente con la resolución. Sí es suficiente si estás centrado en ello, pero si no, no, porque puede ser muy complicado. Porque aquí tenemos un detalle más, que es la frustración. Mira, una de las cosas que, y ahora lo hablaré más adelante cuando hable de mi experiencia con regresiones sobre este tema, es la frustración. A base de ir de curso en curso, de encontrarte iluminados, de encontrarte situaciones en las que tú crees que estás en inferioridad de condiciones, de tomar una técnica y que al principio funciona muy bien porque lo coges con una ilusión, lo tomas con una ilusión tremenda, tienes una ilusión con la técnica fenómeno, te pones ahí bien, pum, pum, pum,
y de pronto empiezas a obtener unos resultados increíbles y demás. Pero pasa un tiempo y de pronto las cosas no empiezan a fallar, o quizás no funciona de la misma manera y no has entendido cuál es el problema. Y entonces esa técnica ya no te vale y te vas a otra técnica. Y te funciona de miedo al principio y luego pues empieza a fallar. Sí, bueno, está bien, está muy acreditada, hay mucha gente que le funciona, tú conoces tu maestro, el experto de turno y que le funciona, pero a ti no termina de funcionar. Entonces empieza en otro punto que es la frustración. Vas de uno en otro, como la persona que no le va bien el tema del amor, y va de pareja en pareja y cada vez está más frustrada. Pues esto es lo mismo, vas de amor en amor, de técnica en técnica y la frustración es cada vez mayor. Y eso es otro de los problemas que tiene precisamente cuando nos vamos la realidad de nuestros problemas con las técnicas, ¿no? En cuanto a la realidad, ¿de dónde está el éxito? El éxito de cualquier técnica en este campo, en esta área, solo está en una cosa, en ti. Acabo de decir que tú tienes de golpe una ilusión tremenda por una cosa. Y mira, el mejor ejemplo, si tú quieres, tómate personas, me acuerdo hace tiempo, no me acuerdo exactamente qué libro, pero me acuerdo que decía una persona que había tenido un accidente que le había dejado, pues eso, paralizado totalmente. Y los médicos le dijeron que bueno, pues había terminado, que el resto de su vida estaría paralítico. Y este hombre era ingeniero y pensó, dentro de sí, se convenció, se contó la historia, lo que tú quieras, que él sabía que como ingeniero, cuando se crea un sistema, cuando se crea cualquier cosa, siempre un sistema paralelo para sostener todo el proceso de producción o lo que sea, si el primer sistema falla. Entonces, él se convenció de esta historia. ¿Es verdad? ¿Es mentira? A lo mejor era mentira, pero él se convenció de ello. Él puso su ilusión, su anhelo, su deseo, su entrega, todo en eso, y volvió a caminar. Otro caso, más sí que me acuerdo el nombre, Joe Dispenza, es un hombre muy conocido, tema de precisamente crecimiento, desarrollo personal, y se dedicó a esto a raíz precisamente de que le arrollara un camión cuando iba en bicicleta. Y lo mismo, los médicos le dijeron que no, que se quedaría ahí lisiado para toda la vida. Él no se lo creyó y decidió que las cosas eran diferentes. Y claro, tú me dirás a mí que si eso fuese así de fácil, todo el mundo lo haría. Pues no. Porque hay personas que van al médico y el médico directamente les dice una cosa, le dice, mira, esto va a ser así, se lo creen. Y lo producen. Estas personas que llegan a estos casos, los casos que se conocen de cáncer, que tienen remisiones espontáneas y todas esas historias, son personas que han decidido no creer en el médico. Han decidido no creer en ello. Creo precisamente que en el libro de la ley de la resonancia de Pierre Frank hay un caso de lo mismo, de una persona que lo mismo le dieron por desahuciado y directamente pues sanó. Y cuenta en el libro cómo casi el paciente tenía que consolar al médico porque el médico se sentía con una depresión tremenda porque había fallado. Y dice, bueno, vale, he fallado, en vez de alegrarse que el paciente se hubiese curado, claro, es que no entendía con sus informes médicos cómo el otro no había cumplido su diagnóstico de muerte. Y esto es así. ¿Por qué? Porque cuando estas personas decidieron creer lo que quisieron creer, no se abrió ninguna ventana, ninguna duda. No había ninguna palabra que en doble sentido. Estaban totalmente enfocados, totalmente centrados solo en una cosa, en curarse. Su ilusión, que he llamado, su deseo, su anhelo, todo estaba ahí. No había ninguna distorsión, no había nada. Simplemente estaban centrados en una cosa, en eso. ¿Y los demás que no se curan? Pues efectivamente. Los demás no se curan muchas veces porque pasa eso. Hay personas no, en líneas generales no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos creando un autosuicidio nosotros mismos. Y siempre me acordaré de una cosa que leí cuando tendría 9 o 10 años, de Lawson Rampa en aquellos libros. Y contaba como una persona estaba muy descontenta con su trabajo, muy frustrada. Y en vez de buscar una salida, pues al final, por supuesto, es un tema inconsciente, le salió una enfermedad, esta enfermedad le llevó a una degeneración física en la pierna, por lo que fuese, no recuerdo muy bien el detalle, y al final terminaron amputándole la pierna y, lógicamente, tuvo que dejar de trabajar. Aquello a mí me chocó, pero no sé por qué, fíjate la edad que tenía y me lo creí.
Y la vida ha demostrado que es así. O sea, las personas andamos de una manera u otra rechazando una serie de cosas e inconscientemente nos vamos saboteando y creando estas situaciones. Entonces, estas personas justo es el caso opuesto. Estas personas están solamente volcadas en una cosa, que es el logro de su sanación. Y no hay técnica, no hay nada. Sí, pueden leer el libro que sea, pero podrían hacer lo que fuera que funcionaría igual. ¿Por qué? Porque están volcadas solo en una cosa, en esa sanación. Y dentro de esta parte, que es la realidad de dónde está el éxito, hay una cuestión muy importante que te da la ilusión. La ilusión te da determinación. Ahora veremos que uno de los problemas más graves que existen después de cuando se llega al final con la frustración es la falta de determinación. Quizás alguien podría decir que, bueno, que este vídeo se podría decir, llamar la determinación es más importante que la técnica, pero no, porque la ilusión siempre contiene la determinación, pero la determinación no tiene por qué contener la ilusión. Muchas veces estás determinado en terminar algo, pero no hay ilusión en ello. Entonces, si no hay ilusión en una cosa, pues le falta ese fuego. Lo terminarás, pero a base de mucho esfuerzo. Te puede hablar alguien, en mi caso, de haber tenido una gran determinación por terminar cosas en mi vida sobre las que no tenía ni la más mínima ilusión. Cosas que, bueno, que te vienen impuestas y demás y que las tienes que hacer. Entonces, yo soy un experto en determinación. Pero te puedo decir que cuando algo, lo que sea, tienes que hacerlo solo a base de determinación, que es lo mismo que voluntad si tú quieres, es muy duro. Pero cuando tienes ilusión siempre tienes determinación y además fluye. Y esto es muy importante y lo quería enseñar aquí como la realidad donde viene el éxito, porque viene de esta ilusión que contiene la determinación que te va a permitir insistir, insistir, insistir hasta lograr tu objetivo, sea el que sea. En cuanto a lo que aprendí en regresiones, una de las cosas que he aprendido en regresiones es que cuando las personas me vienen a mí, ya vienen desesperadas. Quiero decir, ya han llegado al límite. Las personas cuando llegan ya no tienen, en general, no sé si habrá alguna excepción, ahora mismo no recuerdo ninguna, pero en esa primera conversación que tienes siempre con la persona, te das cuenta que la persona realmente, aun cuando muchas veces intenta poner ilusión, en cuanto mantienes una conversación que dura más de 5 minutos, 7, 8 y estás entrando en materia, ves que los ojos se transforman. Y entonces ves que esa persona llega con ese tema. Nadie llega a las regresiones, a trabajar con regresiones, si no está en una situación límite. Entonces, lo que he descubierto y me he dado cuenta en regresiones, que la clave para que la persona mejore, aparte de la propia técnica de regresiones, pero en la propia técnica de regresiones no se descubre esto, es que seas capaz de devolverle la mínima ilusión posible para que pueda mover la palanca que movilice las energías interiores. Esto con regresiones se consigue bastante bien porque muchas veces la persona empieza a liberarse de cargas, como lo de la culpa, que decíamos, ese sentido de la responsabilidad consciente o inconsciente, ¿no? Hay veces en que hay cosas muy profundas y de pronto afloran y se dan cuenta que eso que está ahí, que ha aflorado, hace un eco con la vida presente y entonces te das cuenta que no es que se lo haya imaginado, porque hay una armonía, dices, ¿qué es esto armonía? Bueno, es una armonía que es una armonía disonante, pero está ahí. Y una de las cosas más importantes que tienes que hacer es recobrar a la persona, que recobre la ilusión. Es muy difícil muchas veces porque tienes que forzar y tienes que empujar a la persona a que trabaje, a que haga ejercicios, a que haga cosas, pero no te queda más remedio que hacerlo así, porque la única manera, y esto es donde la importancia de lo que te quería hacer la ilusión, y ahí lo ves con personas que han llegado al límite, es que recuperen la ilusión. La ilusión de creer en ellas mismas, la ilusión de creer que realmente lo que están haciendo tiene sentido, porque una de las cosas que pasa precisamente con estos cursos, esta formación y todo, es que al final nada tiene sentido. ¿Cuántas veces me ha dicho una persona, hablando con ella en estas sesiones que tengo, me dice, no, si la teoría ya me la conozco? Esto me lo han dicho así de veces. Están cansados de la teoría. Le digo, mira, es que no es teoría
Te estoy diciendo una cosa que es absolutamente cierto, es absolutamente práctico, es que tienes que hacerlo así, si no lo haces así no te va a funcionar. O sea, tienes que ponerte a ello y tienes que buscarlo. Y curiosamente, cuando empiezan a encontrar, aunque sea un pequeño resultado, eso permite encender esa chispa de la ilusión, que enciende una llama y que puede encender un fuego. Por supuesto, aquí nos encontramos con una cuestión. Cuando una persona lleva 20 o 30 años con un determinado hábito, hace falta mucho fuego para cambiar un hábito. Pero la realidad es que, te lo puedo decir hoy, no hay técnica, no hay ni una sola técnica que te vaya a funcionar jamás si no tienes la ilusión, el anhelo, el deseo, el fuego interior para que eso vaya adelante. Por eso precisamente cambié todo el tema de regresiones como las hacía, porque me di cuenta que las personas necesitan de ese fuego, necesitan de esa llama, necesitan de ese apoyo, necesitan de esa continuidad. Porque claro, no basta con ver de pronto dónde está el origen del problema. Bien, este es el origen del problema. Sí, vale, hemos hecho algo para sanarlo, para eliminarlo, para quitarlo. ¿Y ahora qué hago? Pues ese ahora qué hago implica ni más ni menos que tú debes recuperar esa ilusión para hacer cualquier cosa. Y esto es algo que sin este conocimiento quizás creería que las técnicas son más importantes. Creería que realmente como se juega con el conocimiento dentro de todo esto es más importante. Pero habiendo llegado a este punto donde he llegado, creo que la técnica, siendo muy importante, siendo clave, en este terreno concreto no es nada sin tu ilusión, sin tu anhelo, sin tu deseo. Y aquí, como digo, en regresiones es donde más lo he visto, en donde más lo he aprendido. Porque sin eso, la persona nunca va a poder avanzar en ninguna parte. Necesita ilusión porque lo único que va a poder quebrar el hábito de ser la persona que ha sido hasta ese momento y ser la persona que realmente es, la que lleva dentro y que de una manera u otra está echando de menos. Porque lógicamente, si tú buscas una determinada cuestión es porque sabes que existe. Es como dice Neville, el deseo no es que te llegue el deseo, cuando te llega el deseo es que el hecho ya está ahí. O sea, las señales no preceden, sino que van detrás. Cuando tú tienes el deseo es que ya dentro de ti hay algo que lo señala. Cuando tú tienes una carencia interior de algo que te falta es porque sabes que eso existe. Pero ¿cómo lograrlo? Pues ahí es donde empezamos a enredarnos con las técnicas y al final llegamos a este punto de frustración al cabo de muchos años porque nadie nos ha llevado donde queríamos llegar con ninguna de ellas. Pero al final, como Joe Dispenza y como otros que se sanaron, la clave estaba simplemente en tu anhelo, tu ilusión. ¿Qué puedo hacer? Que es el final. Bien. Hay dos pasos básicos para que te den la claridad y el logro que tú necesitas. Y estos dos pasos básicos son los siguientes y son muy simples. ¿Quieres tener éxito con cualquier técnica o lo que sea que emprendas, incluso sin técnica, en cualquier área? ¿Quieres tener éxito con lo que sea? Mira, lo primero que tienes que plantearte es unas cosas, solo una. ¿Qué es lo que realmente deseas? Como estas personas enfermas, Joe Dispenza y otros, ¿qué es lo que realmente deseas? Con total claridad, sin ninguna fisura, sin ninguna duda, ¿qué es lo que tienes? Ponlo por escrito, escríbelo. ¿Qué es lo que quieres? Si tienes 7 cosas, como explicaba Neville, una grande que englobe a las demás, pero una grande que englobe a las demás. Lo primero, centrarse en eso. Y lo segundo, lo único que tienes que hacer es olvidarte del resto. Mira, yo lo que veo muchas veces en muchas personas es mucha cháchara. Mucha cháchara. Es, bueno, ay, es que esto por qué es, y por qué aquello otro, y que si el alma, y que si aquello, y que si aquello otro, y qué pinto yo en esa historia, y que por qué he venido a este mundo, y que si los arcontes, y que si tal. Vamos a ver. Yo, si todo esto te va tu vida fenómeno, o te estás dedicando a hacer un canal YouTube sobre eso, genial. Pero si tienes problemas y estás hablando de problemas graves que tienes y que quieres resolver y que quieres solucionar y que son prioritarios en tu vida, esto lo tienes que olvidar. Tienes que centrarte solo en un detalle. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes problemas graves en tu vida, problemas importantes, problemas de salud, o problemas de dinero, problemas de lo que sea, y te empiezas a entretener con estas cosas, ¿sabes lo que estás haciendo? Juegos de la mente.
Son solamente juegos de la mente, distracciones. Y como le dije a una persona, quizás lo estás haciendo porque no quieres obtener lo que buscas. Porque si obtuvieras lo que buscas, a lo mejor te enfrentarías a una situación personal que es una situación que es un desafío. Y ese desafío a lo mejor tú no lo quieres, pero no sabes que no lo quieres, sino simplemente te has contado una serie de cosas y ya está. Si no fuera así, ¿por qué te estás entreteniendo? ¿Tienes tiempo para entretenerte cuando deberías estar centrado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, solo en el deseo de lo que estás buscando para tu vida? ¿Tienes tiempo para otra cosa? Investiga libros, investiga técnicas, lo que quieras, pero todo enfocado ahí, todo enfocado solo ahí. Y esta es la solución para cualquier técnica. No te hace falta ninguna técnica. Todo cuando empieces a buscar te va a llegar. Como empieces a querer sobre una cosa estar centrado 100% en algo, te va a llegar la información. Quizás el problema es que la desprecies, no te parezca importante, lo que sea, pero está ahí. Entonces lo primero es saber exactamente lo que quieres y apartar el resto. ¿Qué es lo que quieres? Claridad sobre la vida, sobre tu vida, sobre la existencia. Solamente te centres en eso. Busca, ¿no? ¿Cómo sería una cosa como esta? Pues únicamente la introspección, la relajación profunda, el estudio interior, hablar contigo mismo en tu interior. Fíjate, que lo que tienes en la salud, pues 100% lo que tienes que buscar es conocimientos sobre aquellos productos que te pueden ayudar, ya sea homeopatía, ya sea medicina natural, ya sea medicina tradicional, lo que te dé la gana, y todas las técnicas habidas y por haber. Y eso debería ser lo que centre tu atención durante las 24 horas al día que tengas libres. Por supuesto tendrás que trabajar, tendrás otras cosas, pero el tiempo que tengas libre no te dediques a preguntarte a ti mismo que qué pintas aquí, porque si como te preguntes que qué pintas aquí, la conclusión es que no pintas nada y entonces no te vas a curar. Te estás saboteando. Y esto es algo que yo veo a menudo. A menudo porque, por ejemplo, en regresiones lo ves. Muchas veces las personas te hacen preguntas y le dices, bueno, ¿y esto a ti qué te hace avanzar en la solución del problema que tienes? Nada, ¿verdad? Pues entonces vamos a apartarlo y vamos a centrarnos en lo importante. Entonces, repitiendo lo mismo que te acabo de decir, ¿quieres claridad y logro? Céntrate solo en lo que deseas y el resto apártalo hasta que lo hayas logrado. Y entonces, si quieres, entretente con otras cosas, pero esta es la forma de conseguir las cosas, porque la ilusión es más importante que cualquier otra cosa. Cuando digo ilusión, llámalo anhelo, llámalo deseo, llámalo fuego interior, llámalo lo que tú quieras. Pero esto es lo que yo hoy te quería comentar. Y espero que lo que ya te he querido comentar hoy pues te pueda servir de ayuda y te solucione alguna de las dudas que puedas tener. Así que por hoy nada más, muchas gracias, hasta siempre, adiós.